Durante la entrevista, la reportera me preguntó, ¿el nuevo drama del Sr. An incluye muchas escenas íntimas con la protagonista femenina? ¿Qué opinas al respecto? Sonreí con tranquilidad. Es dulce. La reportera se quedó perpleja por un momento. Luego preguntó, ¿crees que esto afectará tu relación con el Sr. An? Después de todo, él nunca había aceptado papeles románticos antes. No lo hará. ¿Por qué no? Porque ya estamos divorciados. La entrevista se volvió viral. Mi teléfono no paraba de sonar. La voz de Eduardo An llegó a través de la línea, llena de ira contenida. ¿Cuándo nos divorciamos? ¿Por qué no me enteré? Fui al hotel con los papeles de divorcio en la mano. Ahora, capítulo 1 almohadilla escándalo matrimonial Eduardo Oriana almohadilla Eduardo Vanessa almohadilla Vanessa la rompehogares. La entrevista explotó en internet, ocupando los 3 primeros lugares en tendencias. Mi teléfono no dejaba de sonar. Activé el modo no molestar y me recosté en el asiento trasero de la furgoneta de producción para descansar. Una tableta cercana seguía reproduciendo imágenes detrás de cámaras de Eduardo y Vanessa besándose tan intensamente que había hilos de saliva entre ellos. Mi representante Elena quedó atónita. ¿Ustedes se divorciaron? ¿Cuándo pasó eso? Respondí sin rodeos. Me puso los cuernos. Elena lo entendió de inmediato. Cerró la tableta y el coche quedó sumido en un silencio tan profundo que solo se oía mi respiración entrecortada. Suspiró, queriendo consolarme pero sin saber por dónde empezar. Tú y Eduardo llevan 7 años juntos. Todos sabían lo enamorados que estaban. Eran la pareja modelo del mundo del espectáculo. ¿Podría ser todo un malentendido? No respondí. Bajé la ventanilla y dejé que el viento helado secara las lágrimas que estaban a punto de caer. Anoche mismo recibí la noticia de que Eduardo y Vanessa habían reservado una habitación de hotel juntos. Estuve destrozada mucho tiempo, lloré tanto que mi cuerpo no podía parar de temblar. Después pasé toda la noche redactando los papeles del divorcio. Es precisamente porque estuvimos juntos 7 años. Que su traición es imperdonable. Capítulo 2 Llegué al hotel. Contesté la llamada de Eduardo. Su voz sonaba nerviosa, con la furia contenida. Oriana Lancaster, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Cuándo nos divorciamos? ¿Por qué no me enteré? Solo me llamaba por mi nombre completo cuando estaba realmente furioso. La última vez fue cuando le arrojé una copa de vino tinto a la cara de Vanessa. Ahora, toqué la puerta de su habitación. Se abrió y me encontré cara a cara con Eduardo, que sostenía el teléfono. Iba con el torso desnudo, apenas envuelto en una toalla. Sus abdominales bien definidos y la línea de su cadera eran claramente visibles, junto con unos leves arañazos en el brazo. ¿Qué haces aquí? No le respondí. Entré de lado a la habitación y tiré los papeles del divorcio sobre la mesa. Firma. Eduardo los tomó, hojeó algunas páginas al azar y luego los arrojó al sofá como si le causara gracia. Se pasó las manos por el cabello varias veces. ¿Todo esto es por las escenas íntimas con Vanessa? Es algo completamente normal, ¿no? Oriana, estoy cansado. ¿Podrías dejar de hacer un drama? Eduardo, bajé la mirada, respiré hondo. Acordamos cuando nos casamos que no aceptarías escenas íntimas. Eduardo siempre había sido extremadamente posesivo conmigo. Si un guión incluía besos, o él lo rechazaba directamente o presionaba al director para modificarlo. Una vez, en una escena, el actor principal me besó en la mejilla como improvisación por la ambientación romántica. Al día siguiente fue reemplazado. Nunca más se supo de él. Eduardo siempre fue un obsesivo patológico. Pero ahora, por otra mujer, rompió el pacto que tenía conmigo. Le dio privilegios a Vanessa, lo cual era prueba suficiente de que ya no sentía lo mismo por mí. Su expresión se volvió sombría, pero pronto volvió a sonreír. Se acercó y me rodeó la cintura con un brazo, mordiéndome suavemente el lóbulo de la oreja. Esta vez fue una excepción. No volverá a pasar, ¿de acuerdo? Y sobre el divorcio, no quiero volver a escuchar esa palabra, ¿sí? Estaba a punto de apartarlo cuando una voz femenina dulce y coqueta sonó de repente. Eduardo, creo que la tubería de la ducha se rompió. Ah, Oriana. ¿Qué haces aquí? Vanessa llevaba un camisón sexy que apenas le cubría el trasero. Su largo cabello mojado caía sobre la espalda, dejando al descubierto las marcas de besos en su cuello. Tal vez notó que la estaba observando,
porque tiró nerviosamente del camisón hacia abajo, lo que solo lo hizo parecer más provocador. Las mejillas de Vanessa se tiñeron de rojo. Mordió su labio con una timidez fingida. Oriana, no es lo que parece entre Eduardo y yo. Eduardo, de forma instintiva, tomó su chaqueta del sofá e intentó ponérsela a Vanessa. Yo fui más rápida. Saqué el teléfono y les tomé varias fotos seguidas. Firma o publicaré las fotos. A ver. ¿Qué tal este titular? Actor superestrella es infiel con actriz del momento. Una noche apasionada en hotel captada en el acto. Eduardo chasqueó la lengua con fastidio y me dio una explicación. Anoche fue la fiesta de celebración. Ella bebió demasiado y me preocupaba dejarla sola. Por eso la traje al hotel. No pasó nada entre nosotros. Ignoré su excusa patética y le dije palabra por palabra: tienes 3 segundos. 3, 2. Eduardo agarró los papeles del divorcio del sofá. Firmó de forma apresurada y me los lanzó encima. ¿Ya estás contenta? ¿Se acabó el espectáculo? Asentí, tomé los documentos y me di vuelta para marcharme. Pero su voz me detuvo desde atrás, cargada de impotencia. Oriana, tú no eras así, cuando te volviste tan irracional. Me detuve un instante. Recordé la primera vez que vi a Vanessa. Eduardo me dijo exactamente lo mismo. Capítulo 3. Vanessa era una nueva incorporación de la empresa. Tenía cierto parecido conmigo y los internautas se burlaban llamándola la segunda versión de Oriana. Al principio, Eduardo se lo tomaba muy mal. Me abrazaba quejándose: ¿qué segunda versión de Oriana? Mi esposa es única. Ella no le llega ni a un solo cabello de mi mujer. Siempre me decía que le molestaba que Vanessa intentara ganar fama a mi costa. Cuando Vanessa imitaba mi forma de vestir, él decía que era una copia ridícula que solo quería llamar la atención. Cuando Vanessa copiaba mi maquillaje, él lo tachaba de vulgar y ridículo. Pero ni él mismo se dio cuenta de que cada vez mencionaba más a Vanessa delante de mí. Una persona que no debería importar empezó a aparecer con frecuencia en nuestras conversaciones. Incluso mientras comíamos, soltaba comentarios como si no tuvieran importancia: Vanessa tampoco come cilantro. Se hace la muerta con eso, pero si no comía con Vanessa. ¿Cómo sabía que no le gustaba el cilantro? Me molesté, solté los palillos con fuerza sobre la mesa. Ya basta, ¿no? ¿Tienes que mencionar a Vanessa para todo? Eduardo, no me digas que te interesa esa chica. Eduardo se apresuró a demostrar su lealtad. Frente a mí, eliminó a Vanessa de sus contactos de WeChat. Hasta que unos días después, en una cena de negocios, Vanessa fue obligada a beber demasiado por uno de los inversionistas. Eduardo, delante de todos, estrelló una botella en la cabeza del hombre. Ignoró por completo mi rostro pálido a su lado. Rodeó los hombros de Vanessa con un brazo y, con el rostro sombrío, dijo: los artistas de nuestra empresa no están para complacer con copas a nadie. Para calmarme, fui al baño un momento. Cuando salí, Eduardo estaba con Vanessa, cuyo rostro estaba hinchado. Se acercó molesto y me recriminó: si estás molesta, desquítate conmigo. ¿Por qué la golpeaste? Oriana, ¿desde cuándo te volviste tan irracional? Esa noche, Eduardo no volvió a casa. Después de varios días de silencio, regresó con una joya única que había conseguido en una subasta en el extranjero, intentando reconciliarse conmigo. No te enojes, amor. Es que al verla ese día me acordé de cuando tú, hace años, fuiste obligada a beber. Me dejé llevar. No pude proteger a la Oriana de hace 7 años. Así que ahora quería proteger a la Vanessa de 7 años después. Eduardo me colocó el collar con sus propias manos, luego pospuso su trabajo y se quedó mucho tiempo conmigo en casa. Yo volví a sonreírle y él creyó que todo había quedado en el pasado. Lo que no sabía es que había encontrado la cuenta secundaria de Instagram de Vanessa. Allí estaban documentados los 3 días de su viaje a la playa juntos. Capítulo 4. Millas. Encuentro con Eduardo fue bastante dramático. En aquel entonces, yo no era más que una actriz extra tratando de sobrevivir en Pekín. Y él era un joven rico que, desafiando los planes de su familia, insistía en perseguir su sueño de triunfar en el mundo del espectáculo. Sus padres, decididos a forjarle carácter, no solo le cortaron todas las tarjetas bancarias, sino que además enviaron gente para ponerle trabas. La primera vez que nos vimos fue en plena madrugada, en una calle vacía.
Yo acababa de terminar una grabación nocturna y me detuve a comprar una salchicha asada para saciar el hambre, agachada al borde de la acera. De pronto sentí una mirada intensa sobre mí. Al volver la cabeza, vi unos ojos brillando en verde desde un callejón oscuro. Le compré a Eduardo una salchicha. Nos sentamos juntos en la acera, uno al lado del otro, y me contó que también era un joven que había venido a Pekín con sueños de convertirse en actor. Charlamos toda la noche, pensando que habíamos encontrado una conexión de alma. Desde entonces, cada noche volvíamos al mismo lugar para compartir nuestras experiencias como figurantes en los sets de grabación. Con el tiempo, nació el amor entre nosotros. Vivíamos juntos en un pequeño apartamento alquilado. En una habitación impregnada de humo de cocina y humedad. Sobre una cama de hierro que crujía con cada movimiento. Entrelazando nuestros cuerpos una y otra vez con desesperación. Durante esos 3 años, perseguimos nuestros sueños codo a codo, confiando el uno en el otro, apoyándonos para abrirnos paso en el mundo. La noche en que Eduardo ganó el premio al mejor actor revelación, por fin obtuvo el reconocimiento de sus padres y me confesó que era el heredero de la familia An. Me dolió que me lo hubiera ocultado, así que lo dejé fuera de casa y me negué a verlo. Para disculparse, se quedó toda la noche bajo una tormenta y, al día siguiente, tuvo que ser llevado al hospital con fiebre alta y desmayo. Lo primero que hizo al despertar fue intentar levantarse de la cama para ir a buscarme. Mi corazón se ablandó. Me regaló una boda de ensueño, me hizo pública sin dudarlo, justo cuando su carrera despegaba, y me dio lo mejor de todo. Todos decían que yo me había convertido en una cenicienta que se volvió princesa. Con el tiempo, incluso Eduardo empezó a creer eso. Poco a poco fue olvidando los 3 años que pasamos juntos en ese departamento húmedo y mohoso de menos de 20 metros cuadrados. Luchando perdidos y llenos de dolor, capítulo 5. Al salir del hotel, encendí el móvil. Los temas de tendencia que acusaban a Vanessa de ser una tercera en discordia ya habían sido eliminados. Eduardo había publicado una aclaración en Instagram: no estamos divorciados. Mi esposa solo está de mal humor, ya la estoy mimando para que se calme, en los comentarios. Además de una avalancha de halagos llamándolo un esposo que adora a su mujer. También había muchas críticas hacia mí, y solo por unas escenas íntimas. Qué terrorífica es la obsesión de Oriana. Nuestro Eduardo se mantuvo puro en pantalla por ella durante años, y ahora ella muestra un control tan enfermizo. ¿Será que le falta amor o qué? Oriana de verdad deja mucho que desear. ¿Tiene un esposo que es heredero y superestrella, no es suficiente? ¿Una escena de drama y ya tiene que ser bajo sus condiciones? Hay gente que, aunque llegue alto, sigue siendo un gorrión disfrazado de fénix, nunca podrá estar a la altura, pobrecita nuestra Vanessa. Es una chica humilde y sin respaldo. Solo por tener talento y actuar en una historia romántica con el actor más famoso, Oriana la maltrata así. Qué injusto y qué dolor ver esto. Soy una simple espectadora, pero ¿solo yo siento que Vanessa y Eduardo hacen mejor pareja? Apoyo al comentario de arriba, qué valiente. Sinceramente, incluso si Vanessa llegara a quedarse con Eduardo, sería solo porque Oriana no es capaz de mantener su corazón. Qué inútil. Normalmente, Eduardo ya habría borrado todos esos comentarios. Pero esta vez, quizá para darme una lección, no solo los dejó, sino que además le dio me gusta a algunos. Elena, a mi lado, estaba al teléfono coordinando con el equipo de relaciones públicas. Yo estaba agotada. Me recosté en la furgoneta y me quedé dormida. Cuando desperté, ya era casi medianoche. Había decenas de mensajes sin leer en mi móvil. Apenas lo levanté para revisar, entró una llamada de Eduardo. Oriana, ¿dónde estás? ¿Por qué no volviste a casa esta noche? No respondí. Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea. Casi podía escuchar la respiración agitada de Eduardo. Suspiró: Oriana, no creerás que con esos papeles de divorcio realmente podemos divorciarnos, ¿verdad? Todo esto era solo para seguirte el juego un rato. Ahora vuelve a casa, ¿sí? Eduardo tenía razón. Divorciarse del heredero de la familia no era tan fácil. Para él, esos papeles no eran más que unas hojas en blanco. En su mente,
Todo lo que pasó hoy no era más que un juego con su mascota celosa y caprichosa. Le respondí con calma: Eduardo, no pensarás en serio que yo aún veo un futuro contigo, ¿verdad? Los papeles de divorcio quizá no valían legalmente, pero representaban mi decisión. Entre él y yo no había marcha atrás. Aunque acabemos destrozándonos, este matrimonio se terminará, cueste lo que cueste. Eduardo soltó una risa fría, su tono perezoso pero lleno de amenaza. Oriana, no me hagas este tipo de bromas. Sabes muy bien las consecuencias de enfadarme. Del otro lado, el sonido de sus dedos golpeando la mesa resonaba en el silencio de la noche, pesado como un aviso. Sabía que Eduardo estaba realmente furioso ahora. Sonreí con burla y dije: ya lo veremos. Sin darle tiempo a replicar, colgué el teléfono. En la ventana vi mi propio reflejo, el cabello despeinado, el rostro cansado. Esta sería la última vez que me amargaría por un hombre podrido y un amor que ya no valía nada. Sé muy bien hasta dónde puede llegar Eduardo cuando se enfada, lo sucio y cruel que puede ser. Pero no tengo miedo y jamás bajaré la cabeza. En esta guerra, la que sonreirá al final seré yo, y solo yo. Capítulo 6. La advertencia de Eduardo no tardó en llegar. Iba a protagonizar una gran producción histórica centrada en una mujer fuerte, pero poco antes de empezar el rodaje, me reemplazaron por Vanessa. Vanessa estaba en pleno auge, con una imagen parecida a la mía, y con la presión de Eduardo, el director no dijo ni una palabra. En la primera escena de grabación, Eduardo también apareció. Era uno de los inversionistas, así que nadie del equipo se atrevía a ignorarlo. Sombrilla, ventilador y café de Starbucks se le servían uno tras otro. Durante el descanso, Vanessa se sentó con total familiaridad junto a Eduardo, charlando animadamente sobre sus emociones al actuar. Eduardo apenas respondía con monosílabos, pero su mirada profunda atravesaba a toda la gente hasta posarse en mí. No le hice caso. Estaba bajo el corredor leyendo el guión, mientras mi asistente me abanicaba y preguntaba curiosa: jefa, ¿no vino el profesor Ana a verte? ¿Por qué no te sientas a su lado? ¿O es que, aunque estén casados, todavía tienen que mantener las apariencias? El asiento junto a Eduardo estaba libre. Mi asistente no sabía nada de lo que pasaba entre nosotros y pensaba que él había venido a visitarme al set. Yo, por supuesto, sabía que eso era solo una excusa para darme una salida elegante. Pero si de verdad quisiera reconciliarse conmigo, ¿cómo podía permitir que Vanessa estuviera tan cerca? Y encima, me había robado el papel principal. Amenazarme con mi carrera. Era de lo más bajo. Imperdonable. Quizá al notar mi incomodidad, Eduardo hizo un gesto con la mano y le dijo a su asistente: a Vanessa le gusta ese jugo de ciruela ácida. Que le traigan de ese a todo el equipo. Los miembros del equipo empezaron a alabar lo bien que se llevaban, y Vanessa se sonrojó algo avergonzada por tanta atención. Sus pestañas temblaban levemente y me lanzó una mirada sonriente de reojo: no digan eso, que Oriana todavía está por aquí. Recién entonces todos recordaron que la esposa legítima aún estaba presente. Y el set quedó en un silencio incómodo. Capítulo 7. El ambiente en el set se volvió incómodo. Y esa incomodidad alcanzó su punto máximo durante la siguiente escena. Era una escena crucial. La protagonista descubre que la villana había estado saboteándola todo el tiempo y debía abofetearla con fuerza durante el enfrentamiento. Era uno de esos momentos catárticos del guión, así que se pedía que la bofetada fuera bien fuerte. Me metí rápido en el personaje. Miré a Vanessa con odio contenido y la enfrenté con tono sarcástico: ¿y qué si ahora sabes que fui yo? ¿Acaso puedes? Antes de terminar mi frase, Vanessa levantó la mano y me dio una bofetada que me hizo tambalear hacia atrás. Mi rostro se hinchó visiblemente. Vanessa, con expresión de pánico, tenía los ojos húmedos mientras mordía su labio inferior. Lo siento mucho, Oriana. Estabas actuando tan bien que no pude controlarme. Cuando el director gritó: corte. Mi asistente corrió con una bolsa de hielo para ponérmela en la cara y le lanzó a Vanessa una mirada llena de furia: si la vas a golpear, al menos termina la escena como se debe. No dije nada. Me cubrí el rostro con un poco de maquillaje y le hice una señal al director para seguir adelante. Después de eso, Vanessa empezó a olvidarse del guión, a actuar mal o a cambiar las líneas sin permiso, y me abofeteó 6 veces más. Sentía las mejillas arder. Un sabor metálico a sangre se mezclaba con la saliva y,
al tragar, me provocaba una sensación amarga y de náusea en el pecho. Vanessa, por su parte, fingía sentirse culpable. Lo siento, Oriana. Sé que tú eres una actriz profesional. Yo acabo de empezar y todavía me cuesta entrar en personaje. Gracias por repetírmelo tantas veces. El director soltó una risita incómoda. A sus ojos, ahora mismo yo era la esposa del inversionista. Y Vanessa su amante no oficial. En una situación así, sin saber cuál de las dos era más importante para el patrocinador, no se atrevía a tomar partido. ¿Por qué no grabamos otra escena por ahora? Esta tal vez necesite ser reescrita, pero justo en ese momento, Eduardo, que hasta ahora no había dicho ni una palabra, tosió levemente y me miró con una ceja levantada. Sabía lo que quería, que se diera. Aparté la mirada y le dije al director, continuemos. El director miró de reojo el rostro sombrío de Eduardo y sugirió con cautela, ¿qué tal si usamos un ángulo falso para esta escena? Así no hace falta golpear de verdad. Hubo unos segundos de silencio. Entonces Eduardo habló con calma, no es necesario. El director, aliviado, estaba a punto de dar las instrucciones cuando Eduardo añadió, nada de ángulos falsos. Conociendo a la profesora Oriana, tan profesional como es, seguro que no querrá recurrir a trucos baratos. Con una frase, me puso en una posición de la que no podía escapar. Y de pronto recordé algo que había escuchado hace poco, que durante un rodaje, una actriz le dio una bofetada real a Vanessa y ella lloró durante horas. Eduardo se había metido directamente al camerino, la defendió y le ordenó que devolviera la bofetada. Esa frase, Eduardo también me la había dicho una vez. Fue cuando, por no estar del todo metida en una escena, el director me abofeteó para ayudarme a entrar en emoción. Aquella noche, Eduardo me aplicaba un huevo caliente en la cara mientras apretaba los dientes y decía, tranquila, Oriana. No pasará mucho tiempo antes de que te lleve a devolvérsela, y cumplió. No solo le devolvió la bofetada, sino que hizo que esa persona desapareciera por completo del mundo del espectáculo, sin que nadie volviera a mencionarla. Pensar en todo eso me retorció el corazón. Sentí una punzada en el pecho y respiré hondo para calmarme. No pasa nada, Oriana. Tú no necesitas que él te ayude. Esa bofetada, tarde o temprano la devolverás tú sola. Solo es cuestión de tiempo. Como ahora. Justo cuando Vanessa volvió a abofetearme, alegando de nuevo que había olvidado sus líneas y pidiendo repetir la toma. Entonces unos pasos firmes de tacones resonaron por el set, acercándose rápidamente. Una voz fría, con un tono arrogante, cortó el aire, y esta inútil de quinta que sacaron de un basurero. ¿Es la que se atreve a interpretar a mi protagonista, el tiempo? No pudo haber estado mejor calculado. Capítulo 8. La recién llegada era Fiona Montgomery, la verdadera jefa detrás de esta producción. Si alguien en este mundo merecía ser llamada la princesa heredera del poder, esa era sin duda ella. En su primer año de regreso de estudiar en el extranjero, se dio a conocer con 2 dramas de horario estelar. El apodo de «La Mujer de Hierro» de Fiona resonaba en toda la industria. Pocos se atrevían a hacer juegos sucios bajo su supervisión. Hoy era el día en que volvía al país tras terminar asuntos de negocios en el extranjero. Yo intuía que podría venir al set. Y claramente. Aposté bien. Solté un leve suspiro de alivio, la saludé con respeto y, aprovechando el ángulo, dejé que viera medio lado de mi rostro hinchado. Fiona se notaba furiosa. Dejó caer con fuerza un fajo de documentos sobre la mesa y gritó, ¿quién les dio permiso para meter enchufados en mi producción? El set quedó completamente en silencio, pero todas las miradas fueron a parar directamente a Eduardo. Vanessa, con la cara sonrojada de vergüenza, dejó escapar unas lágrimas y se escondió tímidamente detrás de él. Eduardo se puso de pie. Se acomodó la ropa y extendió la mano hacia Fiona. Fiona. ¿Cuánto tiempo sin verte? Fiona entrecerró los ojos y soltó una risa fría. ¿Y tú? Eduardo Ann, ¿desde cuándo eres tan cercano a mí? Ambos pertenecían al mismo mundo de élite, pero nadie imaginaba que Fiona lo humillaría así en público. Y lo peor es que Eduardo no podía permitirse ofenderla. La sonrisa de Eduardo se congeló en su rostro. Trató de recordarle con cortesía, señorita Montgomery, soy uno de los inversores de esta producción, ¿así? Fiona recogió los documentos,
hojeó un par de páginas al azar y luego los arrojó a la cara de Vanessa, que salieron volando en todas direcciones. Vaya. Qué generoso. El joven An invirtió 50 millones. ¿Y qué? ¿Te crees muy importante por eso? ¿Con un par de limosnas crees que puedes meter a tu amante de turno en mi producción? Además, Fiona escaneó a Vanessa de arriba a abajo con una expresión de desprecio que no se molestó en ocultar. Encima, es material de segunda. Eduardo, no me interesan tus escándalos románticos. Pero algo te lo dejo claro, en mi producción no hay espacio para inútiles. Así que, por favor, retira tu inversión. Y llévate a tu noviecita bien lejos de aquí. Capítulo 9. Vanessa fue reemplazada. No solo recibió una gran reprimenda, sino que también le prohibieron participar en cualquier otra producción bajo el mando de la señorita Montgomery. Mientras recogía sus cosas en el camerino, lloraba tanto que su maquillaje se corría. El delineador deshecho parecía ojeras y su aspecto era un desastre. Yo, en ese momento, me estaba aplicando una pomada en la cara. La señorita Montgomery se había asegurado de que su asistente me la trajera personalmente. Oriana, ¿estás satisfecha ahora? Escupió Vanessa, apretando los dientes con furia. ¿Crees que por tener a Fiona de tu lado ya eres intocable? Puede que ya no tenga el papel protagónico, pero te di tantas bofetadas que te dejé la cara hinchada. Para mí valió la pena, Vanessa, aquí no hay nadie más en el camerino, dije con un suspiro mientras dejaba la pomada sobre la mesa. Ella frunció el ceño confundida y soltó una risita burlona. ¿Y eso qué? Me levanté y cerré la puerta con llave por dentro. ¡Qué coincidencia! Tampoco hay cámaras de seguridad. Antes de que pudiera reaccionar, le agarré el cabello con una mano y con la otra le di una bofetada directa en la cara. No me contuve. Cada golpe silbaba en el aire antes de estrellarse en su rostro, dejándole marcas rojas con la forma de mis dedos. Yo le llevaba media cabeza de altura. Contra mí, Vanessa no tenía la menor posibilidad. En poco tiempo, ya tenía la cara hinchada como un cerdo y sangraba por la nariz. Cuando finalmente me detuve, mi mano me dolía hasta entumecerse. 10 bofetadas. Te las devuelvo, Vanessa, llorando a mares con el rostro cubierto, balbuceó. Oriana, eres una abusiva. Yo solo te di 8 bofetadas. Tomé un poco de agua y bebí con calma. ¿Y la de la fiesta de negocios, cuando me culpaste falsamente? ¿Ya se te olvidó? Vanessa rodó los ojos con fastidio. Eso apenas cuenta como la novena. Entonces considéralo una promo, 9 más una gratis. No está mal, ¿verdad? Levanté la mano otra vez con intención de continuar. ¿Todavía no te largas? Vanessa, incapaz de ganar la pelea, no se atrevía a desafiarme. Me lanzó una mirada llena de odio, se cubrió la cara y abrió la puerta para salir. Y se topó de frente con Eduardo. Al verlo, Vanessa sintió que había encontrado su salvador. Se lanzó a sus brazos llorando y lo acusó a gritos. Eduardo, Oriana me pegó porque está celosa de cómo me proteges. Eduardo frunció el ceño, la apartó de un tirón y la empujó fuera del camerino. Luego entró, cerrando la puerta tras él con paso firme. Cuando me vio, su expresión se suavizó. Oriana, ¿te duele? Extendió su mano con intención de tocarme la cara, pero me aparté. Su mano quedó suspendida en el aire. No pareció molesto, pero sus ojos mostraban un torbellino de emociones. Suspiró. Oriana, estás aprendiendo cosas malas. Hasta sabes cómo manipularme ahora. Le sonreí con sarcasmo. Lo mismo digo, ¿por qué te volviste tan terca? ¿Es tan difícil ceder un poco? Sabes perfectamente que si me hubieras mirado. Solo una mirada. Habría echado a Vanessa de inmediato. Qué gracioso. Levanté una ceja y pregunté, ¿y acaso importa? No te miré y aún así ella se largó, ¿no? Eduardo se quedó sin palabras. Me escaneó de arriba a abajo con la mirada. Tras un largo silencio, habló con voz ronca. Oriana, has cambiado. Ya no eres la misma de antes. La Oriana de antes nunca discutía con Eduardo. Cuando se sentía herida, corría a sus brazos, exigiendo entre lágrimas que él la vengara. Pero la Oriana de ahora era como una pantera con garras. En cualquier momento podía destrozarle la cara sin previo aviso. Eduardo, el que cambió fuiste tú, murmuré, apenas audible. Miré por la ventana, perdida en mis pensamientos.
dices que soy terca. Pero dime, ¿acaso el Eduardo de antes habría permitido que alguien me hiciera daño? Eduardo apretó los puños. Sus pupilas, que hasta hace un momento estaban frías, se estremecieron con intensidad. Oriana, no es lo que piensas, dijo con impotencia. ¿Qué tengo que hacer para que me creas que no pasó nada entre Vanessa y yo? Levanté una ceja con tono juguetón. Transfiéreme todas tus acciones y dame muchísimo dinero. Entonces tal vez te crea. Y no me divorcie. ¿Qué opinas? La expresión de Eduardo cambió de inmediato. Oriana. Entonces todo esto era por dinero, ¿verdad? ¿Alguna vez me amaste de verdad? Tal como imaginaba, asqueroso. Sin ganas de seguir discutiendo, abrí la puerta del camerino. Eduardo, usa todos los trucos sucios que quieras. Estoy lista, pero sea como sea, este divorcio va sí o sí. Capítulo 10. Millas. Última conversación con Eduardo terminó mal. Muy mal. Elena acababa de enterarse de lo ocurrido en el set y estaba echando humo. Nunca en mi vida había visto a alguien tan rastrero y abusivo. Ese par no tiene vergüenza ni decencia. Abrió el video que yo le había enviado. Era una grabación que había encargado antes del rodaje, tomada desde un rincón oculto. Se veía con total claridad la actitud arrogante y prepotente de Vanessa, comportándose como una diva insoportable. ¿Lo publicamos ya? Puedo hablar con la agencia y hacer que se replique por todo Internet. No, le dije, levantando la mano. Aún no es el momento. Quiero que este video tenga el máximo impacto posible. Seguí concentrada en mi trabajo en el set. Mientras tanto, Eduardo, como si estuviera furioso conmigo, comenzó a aparecer en público con Vanessa sin esconderse. Perdió el papel protagónico, sí. Pero Eduardo se encargó de compensarla con mejores recursos y contratos. Incluso canceló compromisos para llevarla en un viaje a Turquía a volar en globo aerostático. La siguiente vez que vi a Eduardo fue después de que se viralizaron las escenas de besos entre el actor principal y yo. Era mi primer beso en pantalla. Instagram explotó. Yo estaba en el set. Repitieron la toma muchísimas veces, se besaron un montón. Grité como loca. Las escenas de beso de Oriana son una joya. Queremos más. ¿No se enamoran de verdad con ese nivel de pasión? Si hasta las orejas se les pusieron rojas. ¿Solo yo pienso que Oriana es una hipócrita? No dejaba que Eduardo hiciera escenas íntimas con nuestra Vanessa y ahora se anda besando a otro como si nada. En fin. ¿Y por qué con Eduardo se ven tan bien juntos, pero con Oriana es debatible? Si no vas a opinar con coherencia, mejor no opines. Esa noche, justo después de quitarme la mascarilla facial, sonó el timbre de la puerta. Era Eduardo. Llevaba la chaqueta colgada de un brazo, la camisa un poco desordenada. Abrí la puerta sonriendo. ¿Qué pasa, señor Ann? ¿Finalmente aceptas el divorcio? Eduardo apretó la mandíbula con una mueca retorcida en los labios. Lanzó su chaqueta al suelo y se acercó rápidamente, sujetándome por la nuca. Sus labios cayeron sobre los míos con urgencia. Me besaba con desesperación. Cuando reaccioné, intenté empujarlo, pero me mordió el labio como castigo, haciéndome sangrar. Después de 7 años juntos, sabía perfectamente cuáles eran mis puntos débiles. Con solo un movimiento, lograba que mi cuerpo se volviera blando e indefenso. Su aliento tibio y cargado de alcohol rozaba mi oído. Oriana. Dime, ¿él besa mejor que yo? Le solté una bofetada con toda mi fuerza. Me limpié los labios con una servilleta con repulsión. ¿Estás loco, Eduardo? Si estás enfermo, ve al médico. No vengas a hacer tus borracheras aquí. Eduardo apretó las mejillas, se tocó el labio y acercó la otra mejilla con descaro. Otra más, qué asco. Le di 2 bofetadas más. Me dolía la mano entera. Eduardo se revolvió el cabello y se dejó caer en el sofá. Me jaló para que me sentara a su lado. ¿Ya te desahogaste? Oriana, basta ya. Apoyó su barbilla en mi hombro y murmuró, ya no te reclamo por haberte acercado a mí con intención desde el principio. ¿Podemos volver a estar bien como antes? Capítulo 11. Durante todos estos años, mucha gente le dijo a Eduardo que los 3 años que pasamos luchando juntos habían sido parte de un plan mío.
que yo ya sabía quién era él desde el principio y por eso decidí quedarme a su lado. Que lo que realmente amaba de él era su dinero y su poder. Al principio, Eduardo siempre salía en mi defensa. Pero con el tiempo, él mismo empezó a creerlo y no tardó en interrogarme con frecuencia. ¿Cómo es que justo ese día estaba sentada en la acera y me encontraste? ¿Por qué aceptaste salir conmigo apenas te confesé lo que sentía? ¿Qué es lo que realmente te gustaba de mí? Si no fuera el heredero de la familia Ann, ¿te habrías quedado conmigo? Las largas jornadas de rodaje me dejaban agotada. Y después de tantas preguntas repetidas, también comencé a cansarme. Ya no tenía ganas de responderle. Más adelante, Eduardo dejó de preguntar. Pero ese pensamiento se volvió un nudo en su interior. Cuanto más lo ignoraba, más fuerte se apretaba, hasta volverse imposible de desatar. Bajé la cabeza y, desde ese ángulo, vi su cabello despeinado con un mechón que se levantaba. Solía gustarme tocar ese mechón juguetón. Sentía que era una parte de Eduardo que solo yo conocía, su lado más tierno. Pero desde aquí también podía ver con claridad los arañazos en la nuca. Y aún flotaba en el aire un leve perfume familiar, el favorito de Vanessa. Di un paso atrás. Negociemos algo. Eduardo levantó la vista. En sus ojos brilló un rastro de esperanza. ¿Por qué no te mueres, Eduardo? Si te mueres, no me divorcio. Te juro que te guardaré luto toda la vida. ¿Te parece, Oriana? La rabia se acumuló en su rostro como una tormenta a punto de estallar. Golpeó con los nudillos el sofá, lento pero amenazante. ¿Tienes que hablarme así? ¿Y cómo se supone que debo hablarte? Le lancé un cojín directo a la cara furiosa. Apenas vienes de la cama de Vanessa. Ni siquiera te limpiaste bien el maldito labial que tienes en el cuello. ¿Y vienes a decirme estas mierdas? ¿Por qué no te mueres de una vez? Eduardo se puso pálido. Se frotó el cuello con torpeza. Déjame explicarte. Lárgate. Muérete y me lo explicas en tu testamento. ¿Te parece? Le agarré la corbata y lo arrastré hacia la puerta. Tropezó un par de pasos, se sostuvo del marco de la puerta. La luz del pasillo iluminaba su rostro a la mitad, dividiéndolo en luz y sombra. Sacó el teléfono y marcó un número. Quiero cambiar el premio de Oriana. Déselo a Vanessa, ese premio. Había rodado sin doble bajo el hielo en pleno invierno. Me habían dado espasmos por cólicos tan intensos que terminé en el hospital. Elena me había dicho que por fin lo tenía asegurado. Pero ahora, una sola frase de Eduardo y casi 7 años de esfuerzo se iban al basurero. Me temblaban las manos, los ojos se me llenaron de lágrimas. Lo miré sin poder ocultar el dolor. Eduardo pareció complacido al verme así. Alzó el mentón y golpeó 2 veces la puerta con los nudillos. Oriana, necesito que recuerdes algo. ¿Tú estás donde estás? Gracias a mí, agarré una figura de porcelana del mueble y la lancé con fuerza al suelo a sus pies. Se hizo pedazos. Esa figura la habíamos pintado juntos una vez que nos escapamos a una plaza repleta de gente. A pesar de ir disfrazados, alguien nos reconoció. Yo llevaba ese muñeco en brazos, él me agarraba de la mano mientras corríamos a carcajadas. Después nos subimos a una moto y corrimos a toda velocidad. Los gritos de emoción se mezclaban con el viento. Eduardo me gritó entonces, Oriana. ¿Cuál es tu sueño? ¿Ganar un premio a mejor actriz? ¿Quiero ser la mejor paso a paso por mérito propio? Eduardo detuvo la moto, me quitó el casco y me besó. Yo creo en ti. Lo vas a lograr, pero ahora, Eduardo fue quien destruyó ese sueño con sus propias manos. Capítulo 12. El día de la premiación. La noticia de que yo sería coronada como mejor actriz ya se había viralizado en Instagram. Mis fans habían llenado la plaza con pancartas y fotos de mis logros. Llevaba joyas carísimas, un vestido de noche con la espalda descubierta y el viento otoñal frío se colaba por cada costura. Hoy, de verdad había esperado este día durante mucho tiempo. Miles de flashes iluminaban mi rostro. Los artistas a mi alrededor empezaban a felicitarme por adelantado. Miré hacia la primera fila, hacia la parte trasera de la cabeza de Eduardo, y apreté levemente los puños. Todos creían que ese trofeo era mío. Cuando se anunció al ganador del premio Hinma,
Sonreí con la mejor expresión que tenía. Las lágrimas ya asomaban emocionadas a mis ojos. Me puse de pie, levantando ligeramente el vestido. El reflector iluminó a Vanessa. Un gran aplauso para Vanessa. Un segundo de silencio total. Y después una ovación ensordecedora. Mi sonrisa congelada fue capturada por las cámaras y difundida por todo Internet. Vanessa sostenía el brillante trofeo dorado. Limpiándose una lágrima fingida de emoción, jamás imaginé ganar este premio. Sobre todo teniendo aquí a tantas actrices mayores que yo, más talentosas y trabajadoras. Especialmente Oriana. De hecho, para mí ella merecía más este reconocimiento. Estoy segura de que el año que viene ella será quien esté en este lugar, una provocación tan clara como el cristal. Una declaración de loca. Nuestros fandoms ya estaban peleando a muerte en la plaza pública digital, jajaja memeo. ¿Y los esclavos de Oriana? ¿No decían que ella era la ganadora segura? ¿Por qué no subió al escenario? ¿Será que no le gustó el premio? ¿Vieron su cara? Estaba a punto de llorar, qué delicia. Con lo altanera que era antes. Sas en toda la cara. Este premio debía ser para nuestra Vanessa. Totalmente merecido. Vengo a dejar mi aporte. Vi a Eduardo y Vanessa juntos en una gala hace unos días. Mi pareja favorita es real. ¡Puah! ¿Vanessa merecerlo? Por favor. Ella sabe perfectamente cómo consiguió ese premio. Si hubiera estado en manos de las olas cuando Hemingway intentaba llenar el mar, no habría hecho falta cargar piedras. Está mojada hasta el alma. A los que shippean a Eduardo con Vanessa, ¿también les gusta ser la amante en la vida real? Porque eso explicaría lo cómodos que se sienten apoyando a una rompehogares. Eduardo compartió un video de un medio de prensa donde se veía mi rostro desilusionado. Acompañado de este texto, aunque me duele ver a mi esposa decepcionada. El premio está justamente en manos de la profesora Lynn. Lo merece, aún con todo lo que estaba pasando. Eduardo no perdía oportunidad para seguir vendiendo su imagen de marido devoto. Instagram casi colapsó. Los 10 primeros temas de tendencia eran sobre mí, detrás de cada uno. Una explosión. Respiré hondo. Mi oportunidad por fin había llegado. Capítulo 13. Republiqué el post de Eduardo en Instagram. Texto: 7 años de relación. Al final aposté y perdí. Adjunté las fotos que tomé en el hotel de Eduardo con Vanessa, el video donde Vanessa me abofeteaba repetidamente durante el rodaje, y el audio de Eduardo justo en la puerta de mi casa diciendo: el premio de Oriana dáselo a Vanessa. ¿Creyó que en mi casa no había cámaras? Yo quería un divorcio en buenos términos, sin escándalos, pero no esperaba esta humillación pública por parte de estos dos miserables. Incluso el honor que me pertenecía me lo arrebataron. @Vanessa, ¿no te encanta robar cosas? Ya no hace falta que te esfuerces. Quédate con ese hombre podrido y con el premio también. En cuanto al divorcio con Eduardo, no hay perdón. No hay tregua. No hay vuelta atrás. Mi post reventó las redes. Los internautas invadieron las cuentas de Vanessa y Eduardo con insultos y reclamos. Incluso la comisión de los premios Ginma fue atacada, tildándolos de corruptos y vendidos. La imagen de Eduardo como marido ejemplar colapsó. Fotos de él con Vanessa en una gala fueron filtradas, junto con videos de sus escenas románticas al inicio del escándalo. Con razón actuaban tan bien. Si lo vivían de verdad. Llevaban su infidelidad al cine. Puah, se besaban con baba colgando. No me sorprendería si Eduardo ya tiene alguna enfermedad. ¿Quién se atrevería a olerles la boca? Las acciones del grupo AN también se desplomaron. Sus productos fueron reportados en masa e incluso hubo quien los compró solo para hacer devolución. No gastaban ni un centavo, pero se aseguraban de causar daño. Mi popularidad se disparó. Uno de los miembros del jurado se comunicó conmigo diciendo que había confusión con el resultado y que me entregarían el trofeo después. Lo ignoré. Elena, a mi lado, usaba cuentas falsas para darle like a todos los comentarios en contra de ellos. Por fin, qué delicia, dijo entre risas. ¿Por qué había que divorciarse en silencio si fue él quien te engañó? Bien hecho.
Rompe su imagen falsa. ¿Acaso se cree un príncipe de sangre azul que todo lo controla? Revisé la sección de tendencias. Seguían apareciendo comentarios criticándome por hacer demasiado escándalo o por no reflexionar sobre mis propios errores. Pero me daba igual. Aceptaba cualquier opinión. Todas me servían. Después de todo, mi nuevo drama histórico estaba por salir al aire. Todo esto era exposición. Y también era exactamente por eso que elegí romper con todo hoy. Capítulo 14. Esa noche, Elena y yo fuimos a mi propiedad más cara. Nos sentamos frente a la ventana panorámica, con 2 copas de vino tinto, contemplando el paisaje nocturno sobre el río. Esa ubicación era la más exclusiva del centro de la ciudad. La verdad, nunca pensé que llegaría tan alto. Cuando tenía 8 años, mis padres me llevaron a la montaña diciendo que íbamos a recoger fruta. Después de bajar de un árbol, simplemente desaparecieron. Me adoptó una abuela del pueblo. No alcanzó a cuidarme 3 años antes de morir también. Desde entonces, crecí alimentándome de lo que la gente del pueblo me ofrecía. Un poco aquí, otro poco allá. El jefe del pueblo me decía que mis padres no me habían abandonado, que solo me habían perdido y volverían algún día. Me preguntaba, ¿de qué forma podrían encontrarme? Cuando entré a la secundaria y llegué a la ciudad, vi carteles de celebridades por todas partes. Eran tan brillantes, tan deslumbrantes que era imposible no mirarlos. Y pensé, ¿y si me convierto en alguien tan famosa que me vean en todos lados? ¿Así sí me encontrarían? Pero al crecer comprendí la verdad. Nunca me buscaron. Porque fui abandonada. Ahora, mientras más alto subo, ya no es por ellos. Es por mí. Elena, ya algo tomada, comenzó a hablar sobre el amor. Cuando era joven, salí con un tipo durante 3 años. Resultó que tenía esposa. Ese golpe casi me cuesta la vida. Pensé que tú y Eduardo, con lo mucho que se amaban, llegarían hasta el final. Pero al final el desenlace fue el mismo, Oriana. ¿No te duele? Después de tantos años y tanto esfuerzo. Le sonreí, levantando mi copa. El costo hundido no se considera en decisiones importantes. Al diablo el amor, por mi carrera. Por mí misma. Capítulo 15. Millas. Teléfono no dejaba de sonar por culpa de Eduardo. No contestaba. Y él no conseguía encontrarme. El escándalo había escalado tanto que empezó a afectar directamente las operaciones de su empresa. Para intentar arreglar el desastre, los padres de Eduardo regresaron del extranjero. Parece que su padre le dio una paliza. Estuvo unos días en el hospital, quieto por fin. Cuando despertó, volvió a llamarme diciendo que necesitaba verme. Fui a encontrarlo, con los papeles de divorcio en la mano. No se veía bien. Sentado a mi lado, me miraba con agotamiento. Su voz sonaba casi suplicante. Te lo juro, amor. Me malinterpretaste. Solo estuve una vez con Vanessa. Esa vez fue justo después de que tú me pediste el divorcio. Estaba tan furioso que me emborraché y cometí una estupidez. Pero fuera de eso no pasó nada entre nosotros. Estuve peleando contigo estos días porque alguien me dijo que tú solo estuviste conmigo por mi dinero. Que nunca me amaste de verdad. Y yo, lo creí. Por eso quise usar a Vanessa para darte celos. Créeme, Oriana. Nunca me gustó Vanessa. Es solo que ella se parece a ti en aquellos 3 años. Y al verla así me dio ternura. Quise ayudarla. Como no pude ayudarte a ti en ese entonces, en aquellos años, yo no tenía recursos ni contactos. Me golpeaban, me oprimían. Entonces ahora que apareció una chica parecida a mí, con una historia similar, Eduardo se sintió conmovido. Se convirtió en su respaldo. Le dio los mejores contratos. La hizo volar hasta lo más alto. Pero yo había llegado hasta aquí tropezando una y otra vez. Tragándome cada golpe y cada caída. ¿Con qué derecho dice que ella se parece a mí? No respondí. Eduardo empezó a hablar con un nudo en la garganta. Fue mi culpa. Fui yo quien te falló. Levanté la comisura de los labios en una mueca.
Mira, Eduardo. Siempre dices que soy el amor de tu vida. Pero tanto antes como ahora. Me traicionaste, lo único que yo pedí fue que me trataras con respeto. Si no hubiera tenido el coraje de rebelarme, probablemente esto habría quedado en nada. Yo seguiría siendo su esposa oficial. Y Vanessa, su amante secreta. Quizá lo que Eduardo realmente no quiere perder no soy yo, sino los recuerdos de esos 3 años que pasamos juntos. En aquel apartamento diminuto, capítulo 16. Pasaron 2 meses en un abrir y cerrar de ojos. Mi serie, en cuanto se emitió, se volvió un éxito rotundo. La pareja que formaba con el protagonista masculino alcanzó el primer lugar en el ranking de parejas favoritas en redes. En cuanto a Vanessa, después de aquel escándalo, fue completamente vetada de internet. Se rumorea que, desesperada por regresar, fue a buscar a uno de sus antiguos patrocinadores y se ofreció para acostarse con él. Pero el tipo la echó del hotel con ayuda de los guardias de seguridad. Eduardo, al parecer, está destrozado. Para evitarlo y también para relajarme un poco, me llevé a todo el equipo de trabajo de viaje al extranjero durante un mes. Eduardo, al no poder localizarme, se encerró en casa a beber. Dicen que hasta terminó en el hospital con una perforación de estómago. El día que regresé al país, la madre de Eduardo vino a buscarme. Si soy sincera, no tengo grandes recuerdos de mi suegra. Solo recuerdo que el día de la boda me puso el brazalete familiar en la muñeca, aunque en realidad nunca le caí bien. Antes de que yo apareciera, Eduardo tenía una prometida de su mismo estatus social. Me quité el brazalete, lo coloqué sobre la mesa y lo deslicé hacia ella. La señora A no lo recogió. Dio un sorbo al café y habló lentamente. ¿Sabías que, aunque su padre y yo aceptamos que Eduardo entrara al mundo del espectáculo, nunca te aceptamos a ti? Admito que acompañarlo 3 años en las malas no fue fácil, pero Eduardo nació con todo. Tú no estás a su altura. Aún así, para casarse contigo, estuvo dispuesto a renunciar a la herencia del grupo AN y recibió una paliza de su padre. Esa noche se arrodilló bajo la lluvia hasta el amanecer. Eduardo tiene una vieja lesión en la rodilla. Siempre le dolía cuando llovía. Yo solía preocuparme mucho, le preguntaba cómo se había hecho esa herida. Él nunca quiso contarme. En su lugar me besaba y se reía. Sí me duele un poco, pero consigo que mi esposa me mime. Vale la pena. Yo sabía que la señora A no lamentaba nuestra relación por amor, sino por lástima hacia su hijo. Pero eso, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Acaso cuando él daba su corazón, lo mío era todo fingido? ¿Y de qué sirve que me diga todo esto? ¿Acaso borra el hecho de que me fue infiel? Entre él y yo no hay vuelta atrás. Si sigue insistiendo, solo hará que me canse más. Llegará el momento en que me iré a vivir al extranjero y jamás volveré a verlo. El ambiente quedó en un silencio incómodo. La señora Ann soltó un bufito, abrió el móvil que estaba apoyado en la mesa y preguntó, ¿lo oíste todo? Se escuchó un quejido al otro lado de la línea. Era Eduardo. Había estado escuchando toda la conversación, ¿no entiendes? Ella ya ni siquiera quiere verte. ¿Hasta cuándo vas a rebajarte a buscar lo que no te quieren dar? Firma el divorcio de una vez y vente con tu padre y conmigo al extranjero. Se fue furiosa. Toqué la copa. El café ya estaba frío. Yo no sabía que Eduardo había renunciado a todo para casarse conmigo. Pero él tampoco supo nunca que, en el pasado, para conseguirle aquel papel que lo hizo ganar el premio a Mejor Actor Revelación, yo tuve que rogarle durante días al inversor que lo odiaba. Y terminé bebiendo varias botellas de licor fuerte para conseguirlo. En el camino de regreso lloré mientras vomitaba. Perdí al bebé. El trabajo excesivo me hizo ignorar las señales de mi cuerpo. Después del legrado me fui a casa fingiendo que nada había pasado. Hasta el día de hoy, Eduardo no sabe que una vez llevé en el vientre a su hijo. Capítulo 17. Después de ese día, Eduardo finalmente aceptó divorciarse. Me dio muchísimo dinero. No lo rechacé porque era exactamente lo que me correspondía. Eduardo ya no podía mantenerse en el círculo local. La empresa quedó en manos de los hombres de confianza de su padre y él fue llevado al extranjero por sus padres con el pretexto de expandirse allá. Antes de irse,
Eduardo me dijo que me esperaría siempre, no voy a cambiar de número. Si algún día decides perdonarme, regresaré contigo en cuanto me llames. Yo contaba en silencio todos los ceros en mi cuenta bancaria, sin responderle. Eduardo soltó una risa amarga, bajó la mirada y en sus ojos humedecidos se reflejaba una tenue luz. Oriana, ¿puedes venir mañana al aeropuerto a despedirme? Por supuesto que no fui. No pensaba perder el tiempo en eso. Eduardo se fue. Su silueta mientras se alejaba se veía especialmente solitaria. En el retrovisor, su figura se hacía cada vez más pequeña. Pasé frente a una joyería, detuve el auto y entré. Me compré el conjunto de joyas más caro y más hermoso que tenían. En realidad, tenía un recuerdo muy claro de esa tienda. Fue en nuestro primer invierno juntos. Salíamos de una grabación en el set, caminando por la calle en plena noche. Yo temblaba de frío y él me envolvió en sus brazos. Pasamos frente a esta joyería. Los anillos brillaban con tanta intensidad en el escaparate que no podía apartar la vista. Me gustaban. Jamás había visto diamantes tan deslumbrantes, más brillantes que las estrellas del cielo. Al notar mi mirada, Eduardo encendió un cigarro. El anillo de humo que exhaló parecía una alianza sencilla. Me miró fijamente con una sonrisa llena de ternura y, bajo la luz de la luna, sus ojos centelleaban como un mar de estrellas. Oriana, cásate conmigo. Metí el dedo anular por el aro de humo y me reí. ¿Qué tacaño? ¿Eso es todo? Ni un poco de seriedad. Él me abrazó con fuerza y prometió que algún día pondría en mi dedo el anillo más grande y bonito de toda la ciudad. Después de casarnos, cumplió su palabra. Pero ningún anillo posterior logró superar aquel que vi aquella noche. Al salir de la joyería, no pude evitar reírme. La verdad, hay algo que nunca le conté a Eduardo. Tenía razón. Si llegué tan lejos con él, fue porque sí quería su dinero y su estatus. Estoy perfectamente cuerda. Ni loca iba a desperdiciar mi vida interpretando un romance épico de literatura de cuarto de alquiler. Aquel cuarto húmedo apestaba a moho. Cada respiración sabía a mugre, el aire olía a baño público y la cama de hierro oxidado chillaba sin parar y ya se había roto 2 veces. Yo estaba harta de ese tipo de vida. Tal vez para el joven heredero An, que nació rodeado de lujos, aquello era una experiencia exótica. Pero para mí era exactamente el tipo de miseria que quería dejar atrás, incluso si tenía que romperme la cabeza para lograrlo. Al principio sí estaba cegada por el amor. Lo amé con sinceridad y con todo mi corazón. Pero ese amor se desvaneció hace mucho, aplastado por la realidad. ¿El amor? Que se joda. El amor no se come. Justo la noche que me decidí a terminar con él, lo escuché hablando por teléfono con su madre. Ya lo sé, mamá. Dame 2 años más. Si para entonces sigo sin lograr nada, volveré a casa y heredaré la empresa. ¿Contenta? Mi mano, que ya tocaba el picaporte, se detuvo. Pensé, quizá todo esto era una gran apuesta. Y por suerte la gané.